Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Mi nombre es Ivonne Vázquez, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y bueno, vamos a continuar con este curso Predice tu futuro. Hoy estaremos viendo la segunda actividad y estaremos viendo la ley de la trascendencia. Recordemos que esta enseñanza está basada en el libro Predice tu futuro de la autora Elizabeth Clay Prophet. Para que puedan profundizar más en el tema, pueden adquirirlo en diferentes librerías o también en digital. Y bueno, una de las primeras, vamos a revisar este concepto. ¿Qué es trascendencia? Y nos dice que la trascendencia es un concepto que designa aquello que va más allá o que se encuentra por encima de determinado límite. En este sentido, la trascendencia implica transponer una frontera, pasar de un lugar a otro, superar una barrera. Como tal, proviene del latín trascendentia, derivación de la trascendere, que a su vez se compone de trans, que significa más allá, y sendere, que se traduce como trepar o escalar. Este, Esto es en términos, digamos que generales. Esto en términos generales nos dice que así es como, es, digamos que su definición como tal, ¿verdad? Y de ahí que de algo de esta trascendencia, ¿verdad? Algo que trasciende es algo que supera su importancia, circunstancial o su ámbito particular. Entonces, si hablamos de esta parte, vamos a hablar, ¿verdad? También, si este es en términos generales, pero si hablamos en esta situación filosófica, en esta definición filosófica, la trascendencia es lo opuesto a la inmanencia. Como tal, el concepto de trascendencia hace referencia a aquello que se encuentra más allá de la conciencia, por encima de sus limitantes naturales, ¿verdad? Y de allí que se haya asociado a la idea de superioridad. Entonces, de hecho, en principio, el término se vinculaba a la naturaleza de lo divino y su relación con el mundo. Desde el punto, bueno, desde más bien, eh, sí, desde este punto de vista de hablando en cuestión metafísica, la trascendencia se refiere a aquello que no forma parte de la realidad tangible y que, en este sentido, se considera infinitamente superior. Y fíjense que para Immanuel Kant, por su parte, la trascendencia es la capacidad de la razón para acceder a un nivel de conciencia superior de los objetos del mundo. Entonces, la ley de trascendencia es la capacidad que tenemos todos los seres y cosas creadas en el universo para transformarnos, cambiar de ser de una cosa a ser otra. Ujú. Y justo estaba revisando para, para este Émeric Coret. Él nos dice, Émeric Coret realizó un libro, bueno, ha escrito varios libros, pero entre ellos hay un libro que escribió que se llama ¿Qué es el hombre? Y habla justo eh, el hombre, que nos dice el hombre es persona, y hablando de la cultura, costumbres, técnicas y valores. Y entonces él nos dice exactamente aquí,
él nos dice: "El hombre es trascendencia y realiza su propio ser superándose a sí mismo. Se actualiza en tanto que trasciende". Él nos dice esto, y es muy interesante, en este libro lo que él nos va planteando, ¿verdad? Entonces, él nos dice, justo en este libro, él se replantea, más bien hace la reinterpretación desde la modernidad, de la antropología metafísica, o mejor dicho, de la temática clásica sobre el hombre que surge en Platón y Aristóteles, y que se continúa a través de la filosofía cristiana occidental hasta nuestros días. Entonces, este libro, bueno, para quien quiera profundizar en este libro, se llama ¿Qué es el hombre? Ujú. Entonces, si ustedes quieren profundizar más en el tema, bueno, pueden ustedes, adquirirlo, leerlo, y está muy interesante. Entonces, él nos da un concepto que a mí, en lo particular, me gustó mucho, porque él nos habla de esta pues, extensivo, lo que conocemos, o sea, que este es todo aquello que conocemos, y el intensivo, cómo conocemos, ¿no? Entonces, esta cuestión de trascendencia nos habla de, pues, ¿cómo le hacemos? Pues, es investigando, preguntando, estudiando y, por supuesto, nuestras vivencias propias, vivir experiencias cada uno. Entonces, esto es muy interesante lo que él nos va replanteando justo en este libro. Entonces, recordemos que todo en el universo tiene esta capacidad, ¿verdad? De ir haciendo esta trascendencia, incluso cuando desencarnamos de nuestros cuerpos físicos, nuestra conciencia sufre una transformación, pasa de estar anclada con nuestra mente a expandirse y de ser, una conciencia, eh, energética. Entonces, desde esa misma óptica, hemos tenido como humanidad muchos procesos de anclajes. Recordemos eso, es decir, que de alguna forma nos limitamos desde nuestro personalidad, ¿no? De nuestro ego, nuestros miedos, a n a no creernos capaces, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estas limitantes, y podemos poner, por ejemplo, a no, mm, sentirnos, pues, ilimitados, ¿no? O también, tener estos bloqueos energéticos. Entonces, todo esto es un, desequilibrio necesario para que podamos entrar en los procesos de equilibrio y entonces entrar en pues, en esta armonía que requerimos. Ujú. Y entonces esto es, pues, una parte muy importante. Y fíjense que aquí justo nos dice, puse yo esta tablita que me encantó, porque él nos habla, este autor nos habla, ¿verdad?, de la naturaleza humana, hablando de esta naturaleza humana, y nos dice, en esta naturaleza humana, que es dinámica, y entonces tiende a lo absoluto. Ujú. Pero al mismo tiempo, recordemos que nunca es idéntico a sí mismo. Es muy interesante esto. Entonces, si tiende a lo absoluto es, pues, inmanencia, trascendencia y autotrascendencia. Pero, ¿qué sucede? Cuando empieza se va haciendo se trasciende, busca exactamente, era lo que yo les comentaba, busca el equilibrio, multiplicidad unificada y también busca llegar a su plenitud. Entonces, en esta plenitud,
en, lograr tener este equilibrio y precisamente vamos aprendiendo y reaprendiendo, vamos avanzando. Precisamente estamos aquí en esta aula del aprendizaje, ir aprendiendo y reaprendiendo. Les comentaba, eh, que, pues, vamos aprendiendo de diferente manera, ¿no? Vamos, en esta manera de ir reaprendiendo o aprendiendo, pero a veces, ¿qué nos pasa? Nos limitamos porque, pues, hay muchas cosas o bloqueos energéticos o vivencias que se van teniendo y que te van haciendo justo estas limitaciones. Entonces, para tener esta trascendencia, pues, hay que, estudiar, preguntar, investigar, y bajo las vivencias que vamos teniendo de una experiencia a otra, y cómo vamos manejando las diferentes experiencias que vamos viviendo del día a día. Entonces, al reflexionar, ¿verdad? Pues, la ley de la trascendencia, sobre la inmensa odisea del ser divino a través de, pues, de eternos ciclos de comienzos y finales, cabe hacerse, pues, esta pregunta: ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de todo ello? Si el universo es tan solo un ciclo infinito de ideas y venidas del hombre, flotando en una partícula de polvo en el espacio y soltando las amarradas en un océano sin límites. Entonces, ¿cuál es la esencia de la divinidad? Existe como es así, es en ciclos interminables dentro del espacio infinito. Entonces, la respuesta, según se nos dice, es que la ley de los ciclos aplica la ley de la trascendencia. Entonces, Dios es un ser trascendente y con cada nueva inspiración evoluciona a un mayor estado de perfección y belleza cósmica, que era lo que les comentaba. En cuestiones humanas, en cuestiones físicas, aquí en este mundo terrenal, que son experiencias que vamos adquiriendo, vamos avanzando y vamos en este círculo de un lado a otro para ir reaprendiendo y aprendiendo. Y vamos avanzando de cada experiencia que nos sucede. A veces hay experiencias muy similares, pero siempre vamos a reaccionar de una manera distinta, porque como nos lo dice aquí, somos, aquí en esta tablita, ¿verdad? Somos exactamente, nunca se es idéntico a sí mismo, ¿no? Entonces vamos teniendo esta dinámica, se va teniendo totalmente esta dinámica, ¿no? Entonces Dios es trascendente y con cada nueva inspiración, pues evoluciona a un mayor estado de perfección y belleza cósmica. Entonces es maravilloso. Por eso se los vuelvo a repetir. Dios es un ser trascendente y con cada nueva inspiración evoluciona a un mayor estado de perfección y belleza cósmica. Y nosotros estamos hechos a la semejanza de Dios. Entonces, fíjense que los ciclos son realmente círculos u ondulaciones sinusoides, sino también, ¿verdad? Espirales, espirales de expansión infinita conforme a la geometría de la proporción áurea o razón dorada. Entonces, vamos a ver un poquito más de esto porque a veces no se nos queda como muy, muy claro. Entonces, cada ciclo, fíjense, yo les puse acá un poquito de este tema, que es que es esta proporción áurica establece de lo pequeño es
a lo grande como lo grande es al todo, ¿no? Entonces, fíjense, fue muy interesante cuando empecé a profundizar en este tema y nos habla justo exactamente de esto. Entonces, eh, hablar justo de estas, la proporción áurea, que es el número de oro, la divina proporción, y este número áureo, que ahí se los pongo, ¿verdad? Que es uno, que es el pi, ¿verdad? Ver Básicamente, la proporción áurea es una proporción basada en el número pi, que es igual a 1.6180. Entonces, ahí vamos, ¿no? Con el número. Entonces, em, curiosa, está curiosamente relaciona esta relación matemática fue definida por Euclides hace más de 2000 años. Desde entonces ha mostrado tener una propensión para aparecer en una variedad de lugares de lo más sorprendentes. Entonces, lo podemos ver en conchas de moluscos, en las flores de girasoles, en las proporciones de los cuerpos animales, en nosotros los seres, ¿verdad?, humanos, o cristales de algunos materiales, o en la forma del ADN o las galaxias que contienen billones de estrellas. Entonces, fíjense que se han llevado a cabo estudios psicológicos para demostrar cómo la proporción áurea es la proporción existente más agradable desde un punto de vista estético, y se ha demostrado que la utilizaron los creadores de la pirámide de Egipto y del Partenón. Entonces ha sido representada en obras de arte desde la Mona Lisa, del Leonardo da Vinci, hasta el eh, Sacramento de la Última Cena de Salvador Dalí. Y tanto poetas como compositores de música la han utilizado en su trabajo. Incluso hay quien la usa para anticiparse en el comportamiento de los mercados financieros de valores. Fíjense, es muy interesante. Entonces, hablar justo de este número, y ahí les pongo exactamente que esta proporción áurea, ¿verdad?, ampliada sobre una recta, ahí les pongo, ¿no? Esta siguiente. Entonces, pongo exactamente esta representación. Entonces, la proporción áurea establece que lo pequeño es lo grande, como lo grande es al todo. Ujú. Y justo la longitud total de X es al segmento más largo, 1, como 1 es el segmento más corto, X1, guión 1. Entonces, y si así, se despliega el rectángulo áureo, se forma el espiral áureo. Entonces, aquí les pongo exactamente las imágenes, que es bastante, emocionante. Acá se ve cómo está este espiral, ¿verdad?, áureo, y es impresionante. Entonces, esta proporción áurea y sus derivados son la clave de la belleza y la singularidad de la naturaleza. Está presente en todas partes, en las flores, en los animales, en los humanos y en el cosmos. En todas partes está presente. Y aquí, pues, se ve estas representaciones. Está maravilloso ver cómo, eh, esta espiral se va generando.
bueno, que todo el tiempo está, ¿verdad? Es profundizar un poquitito más en el tema y ver que esto es maravilloso. Entonces, cada ciclo de evolución absorbe más de Dios. Cada vuelta nos manda a esferas más amplias del cuerpo del cosmos divino. Entonces, en esta medida en que los ciclos del cosmos van, ah, pues, ascendiendo en espiral, penetrando, eh, pues, en cada vez mayores dimensiones, el hombre se vuelve capaz de trascender por siempre los velos de la materia que configuran las aulas para la evolución de su alma. Entonces, esto es una cosa maravillosa. Entonces, fíjense que, justo con el enigma de la eternidad y la evolución se halla inmensa en el símbolo del círculo, el cual es la representación bidimensional de la espiral que empieza en la base cuadrada de la pirámide. Ujú. Y sube a la cima de la comprensión en la acumulación de la vida. Entonces, en el centro de esa culminación, la ley de la trascendencia opera por medio del ojo de Dios. Entonces, es maravilloso que opere exactamente por medio del ojo de Dios, porque cuando el espiral pasa por el ojo omnividente, trasciende las dimensiones de la forma y pasa de la materia al espíritu. Así se cumple la ley de los ciclos que comienza en el corazón de Dios y culmina en cada creación perfecta. Entonces el logos eterno es el punto en el centro del círculo, el principio y el final de los ciclos que se componen de círculos, capa tras capa. La energía que parte del espíritu en forma de espiral desciende a la materia a fin de fungirse allí en torno a la llama y luego, en un abrir y cerrar de ojos, retorna al espíritu sobre los espirales descendientes y ascendentes de la conciencia de Dios. Entonces, los cuerpos celestiales están experimentando la evolución cíclica dentro de la mayor espiral infinita del ser de Dios en espíritu, pasando por la manifestación material y regresando al espíritu. Entonces, aquí hablamos exactamente de esto, ¿no? Cuando desencarnamos, dejamos este cuerpo denso físico. Entonces, en el macrocosmos, así como en el microcosmos, eh, espirales que giran en círculos dan paso al flujo de energía dentro y fuera de la forma. Entonces, el patrón del entorno cíclico se produce por todo el universo una y otra vez con infinita precisión. Entonces, atravesando reinos de eternidad, expandiéndose conforme a la proporción áurea. Entonces, esto es maravilloso ver cómo estos ciclos siguen y dan vueltas.
La charla pasada veíamos exactamente el ciclo, los ciclos, ¿no? Los ciclos de la vida y cómo se van generando, tanto ya sea en cuestiones físicas o cuando hacemos el retorno, ¿no? Entonces, el círculo representa una sensación, perdón, una sección transversal de una espiral que carece de principio y de fin, pero se muestra finita en cuanto pasa por el universo físico en forma de planetas, estrellas, galaxias, ujú, y del hombre en sí. Entonces, pese a que el propio círculo no tiene principio ni fin, en cualquier punto de la circunferencia del círculo, la mano de Dios puede dibujar una línea intersectada, creando, creado, sí, pues creando con ello un principio y un fin. Así que como se inician ciclos y nacen mundos. Y por ejemplo, podemos nosotros hacer un ejemplo. Si tú lanzas, ¿verdad?, una piedra al agua, sobre todo pues, pues a un estanque, ¿no? Que está tranquilo, algún lugar que donde el agua está serena, sin movimiento, ¿verdad? Está quieta, pues, y observas cómo los patrones cíclicos ondulantes se reproducen y fluyen a un ritmo suave. O sea, si tú la lanzas suave, eso te va a un exactamente a pues a un brinca, ¿verdad? Pero suavemente, tú la lanzas, hagan la prueba. Entonces, si lanzas esta piedra, vas a ver cómo estas ondas, ¿verdad? Y, van intercambiando. Verás este complejo de intercambio de patrones ondulantes para el ciclo iniciado con la piedra, sigue ejerciendo influencia en el agua, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre, exactamente, lo mismo ocurre con la mano de Dios y sus emisarios, ¿no? Entonces, el universo eterno es la intersección de vibraciones cíclicas iniciadas en alguna parte, de alguna forma, ujú, pues por alguien, esto es de alguna forma por alguien, ¿no? Entonces, ese alguien, pues podría ser tú, ¿no? Entonces, en cuanto ascendemos por la escalera de la evolución, se nos confía el poder divino y la autoridad de iniciar ciclos que pueden durar por siempre. Entonces, nos podemos hacer una pregunta: ¿quién osa decir que el hacedor de tu amor presente no va a existir por siempre en la continuidad del ser de Dios? En el interior de la forma del círculo se resuelve el misterio del principio y el fin de Dios. El mismo es el círculo que carece de principio y de fin de ciclos. Mientras el hombre no se una a Dios, no será sino un punto de circunferencia, enredado en el flujo del infinito y completando ciclos de vida, ciclos de los que tal vez ni siquiera sea consciente. Entonces, trabajar estas conciencias.
Si estamos ahí, ¿cuántas veces no sucede que alguien tiene una situación y la repite, y la repite, y la repite? Porque simplemente no tiene esa conciencia aún, o no ha llegado a esa conciencia para poder salir justo de esa situación, porque se va a volver a presentar de una y de otra manera, pero va a seguir ahí y se queda exactamente en en esta circunferencia, ¿verdad? Enredada en el flujo del infinito y completamente en estos ciclos de vida, ciclos de los que, pues, como dicen, tal vez ni siquiera sea consciente, ¿no? Pero una vez que el hombre ha trascendido los ciclos del proceso iniciático, exactamente las espirales del destino que revelan el patrón completo de su identidad, se gana el derecho de identificarse con el punto en el centro del gran círculo de la vida. Entonces es muy importante. Entonces, pues, el ciclo de latido del cosmos emana energías de la vida a todas las criaturas, mayores y menores, seamos a todas, todas. A través de él podemos establecer contacto con una sensación de consuelo perpetuo durante las pruebas y atribuciones de nuestra vida. Entonces, esta ley de los ciclos es, pues, la instrumentación de la propia llama del Consolador. Entonces, es una ropa envolvente que rodea a la Tierra. La Pues las corrientes de la superficie de la Tierra, las emanaciones de su centro solar, la ley de los ciclos, la llama del consuelo, el murmullo apenas perceptible de nuestro oído, nos transfieren este consuelo de la ley cíclica del de la entonación de la palabra divina. Entonces, la vida es progresiva y la ley de los ciclos nos asegura que la vida proseguirá. El corazón de Dios latirá. La rueda del entorno cíclico girará sobre los radios de nuestras propias creaciones kármicas. Y estaremos hablando de esto más adelante de del karma. Entonces, así pues, por ley de los ciclos, emprendemos nuestro camino en espiral de nuevo, ¿no? Hacia el nexo del ser, siendo dicho nexo, ¿verdad? La palabra. Exactamente es la palabra. Entonces, siendo la ley de los ciclos la emanación del verbo, el logos eterno, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y sin este verbo, nada de lo que ha sido hecho fue. Hecho fue hecho, ¿no? Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó, ¿qué dijo? Hágase la luz. Entonces es maravilloso. Entonces, en cuanto nos identificamos con el punto en el centro del círculo de Dios, se nos otorga el poder para estampar en las energías cíclicas de Dios el patrón de nuestra idea o deseo orientado hacia Él.
Ese es el modo de retorno a Dios, siendo un átomo permanente en un ser. Entonces, vean qué hermoso y qué interesante. Si vamos comprendiendo, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna acotación, pónganlo en los comentarios. Entonces, por medio de ese verbo, ¿verdad? Que ha encarnado en los avatares con la ley cíclica de la manifestación, ujú, los grandes manúes, los legisladores de las eras y de las razas de estas, sostuvieron el ciclo del verbo por medio del cual toda semilla surgida del gran árbol de la vida pudiera retornar a través del verbo a modo de la ley de los ciclos. La alegría preside esta ley de los ciclos y la alegría de este matrimonio entre ciencia y religión eres tú en el nexo del infinito. Tú convergiendo con ese verbo vivo. Dios no tiene principio ni fin, porque su ser absorbe el universo de los ciclos y todo lo que antecede y lo siguiente en las dimensiones formadas y no formadas del espíritu. Entonces, por otro lado, el hombre en un breve interín aparenta tener un principio y un fin debido a que se identifica con una parte de la espiral que se inicia en el espíritu, evoluciona a través de la materia y regresa al espíritu. Es cuando comentamos, la muerte no existe, hay una trascendencia. Entonces, cuando se completen los principios y finales del hombre como parte de los ciclos interminables de la autoconciencia de Dios, aquel se percatará de que aunque las espirales de su propia vida viajan siendo un modelo lineal por las esferas limitadas, de la manifestación externa. No existe en realidad fin en la evolución y evolución de su conciencia. Cuando el hombre retorne a Dios, alineando las energías que se ha reunido en espirales con el gran espiral que es el ser de Dios. Tanto él como el hombre trascienden su anterior estado. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Y que esta ley de los ciclos aplica la ley de la trascendencia. Dios se trasciende a sí mismo, ya que Dios está en el hombre y éste en Dios. Por medio de la fusión de ciclos, el hombre deviene en más de Dios y éste en más en el hombre. Por lo tanto, continuamente nacen nuevas creaciones en formas de espirales que expanden el círculo
del ser infinito. Bueno, pues esta ha sido la charla del día de hoy. Espero que haya tenido esta, haya sido muy explícita con esto de los ciclos, justo con esta ley trascendente, y ver cómo todo tiene este tejido y estos espirales que existen en todo. Ujú. Entonces, pues bueno, eh, vamos a hacer la técnica de la donación, vamos a hacer la oración. Recuerden que estas enseñanzas em, son por donación voluntaria, donación amorosa, ya que pues no hay un cobro por esto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la técnica de la donación. En el nombre de la poderosa presencia yo soy, agradecemos la donación amorosa para el sostenimiento de esta hermosa enseñanza y que cuando este dinero regrese a sus manos, retorne millonificado para tener siempre para dar y vivir en el confort del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Pues gracias, Padre, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta ocasión. Vamos a continuar con este curso la siguiente semana. Ya estaremos hablando de algunos otros temas, pero es importante conocer un poquito más a profundidad este tema para que sigamos comprendiendo todo lo demás. Bueno, pues les recuerdo, mi nombre es Ivonne Vázquez, transmitiendo desde la Ciudad de México. Que tengan un hermoso día con todo cubierto. Dios bendice su más alto bien y nos estamos viendo próximamente. Gracias.